Esto es Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y nos acompaña, como siempre, nuestra querida Anaí Salazar, la súper talentosa, y además de eso, su conocimiento en finanzas da miedo porque realmente sabe muchísimo. Bienvenida, Anaí. Gracias, mi querido Carlos. Oye, no es que sepa tanto, la verdad es que he aprendido muchísimo aquí contigo a lo largo de estos meses que hemos tenido estos programas que la verdad, independientemente de toda la información que nos haces favor de compartirnos, ¿no? Para nuestro público, de verdad, déjame decirte que he absorbido lo mejor de cada uno de los temas que hemos tenido aquí y me han cambiado muchas cosas para bien, Carlos. No, y hemos podido compartir con invitados de primera línea que nos han llenado de información y van a seguir viniendo mucho más para que la gente pueda aprender estas cosas. Pues el tema de hoy yo creo que es un tema, o sea, no interesante, sino lo que le sigue, porque digo, ahora antes de que empezáramos estuvimos medio platicando de algunas cositas y creo que es algo que nos conviene a todos saber y ejecutar, ¿no? Y son los living trust o los testamentos, los fideicomisos, o sea, todo eso que pensamos que solamente es para gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muchas propiedades, gente que tiene mucho que heredar. Uh-huh. Y la verdad es que pues no es tan así como todo. Es para todos. La realidad es esta, y amiga, usted que me está viendo, si usted hace lo que hacen la gente pobre, ¿cómo va a terminar? Pero si usted empieza a hacer las cosas que hace la gente rica, ¿cómo cree que va a terminar? La verdad es que todos necesitamos poder aprender de estas cosas. Cuando hablamos de living trust, que son los fideicomisos y testamentos, los que llaman los wills, los testamentos, la gente número uno no sabe que las dos cosas son diferentes, que aparte de eso se complementan. Mucha gente hace el living trust y el will y complementan las dos cosas. Una es cómo se maneja todo el plan de qué va a pasar cuando yo voy a fallecer, cómo queda, y el otro es la directriz de cómo quiero que se vaya a ejecutar ese plan. Son dos cosas que la gente necesita saber. Lo que pasa es que, y hay que recordar que no nada más es cuestión de tener dinero o tener propiedades. A veces hay gente que no tiene propiedades o no tiene el cash, ¿no? Digamos, guardado en el banco o invertido, pero tienes seguros de vida, tienes, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Muchas personas pueden recibir después la casa donde vivimos, el carro. O sea, a lo mejor esas cosas que parecen tan pequeñas, ¿no? Como un carro, vamos a suponer, ¿no? Correcto. O la casa, ¿no? Donde la familia creció, el papá, la mamá, cuando fallecen. ¿Cuántos problemas no se presentan, Carlos, entre los hijos, ¿no? Uh-huh. O el terrenito que a lo mejor pensaste que no valía nada. O sea, familias enteras se desintegran porque alguien no planeó bien uh-huh. a dónde van y cómo van esas propiedades. La gente al arrancar su vida nunca planea cómo va a terminar. Claro. Porque todos creemos que vamos a vivir para siempre. El problema que uno tiene es que dice, bueno, ¿para qué me sirve un living trust? ¿Para qué me sirve un testamento? Es para organizar mi plan de salida. El día que yo no esté, yo quiero que esto pase. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que la gente hace? Tiene que hacer un testamento ahora, porque si yo no lo hago, ¿quién toma la decisión? Fíjate que ahorita que mencionas eso, por ejemplo, les digo, en México ponen como, digamos, como promociones, ¿no? Cada año, creo que es en septiembre, si no me equivoco, que le llaman el mes del testamento. Entonces, para que la gente vaya y diga, oh, ¿sabe qué? Tengo, pues, no sé, la casa o el carro o las 2 vacas o lo que tengan para eso. Pero ahorita que estás hablando también de los fideicomisos, que son complementos de estos testamentos, también sirven personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque no nada más es al fallecer una persona. O sea, hay personas que pueden tener un accidente y quedar incapacitados, digamos, ¿no? Incluso para trabajar y también para tomar decisiones, porque no nada más es que quede, pues a lo mejor con una incapacidad física, pero hay personas que quedan, por ejemplo, en estado de coma o en estado vegetal. ¿Quién va a tomar las decisiones por mí en una situación así? Claro, y todas esas decisiones, normalmente, si uno no está preparado, ¿quién termina tomándolas? El gobierno. Y el problema más grande de que el gobierno lo haga es cuánto tiempo va a tardar en tomar una decisión. Si yo estoy en un hospital y mi vida depende de una decisión que yo no puedo tomar y más nadie la puede tomar,
¿Quién toma esa decisión? Y que además a lo mejor parte de tu familia a la que tú le quisiste heredar o a la que le quisiste pasar esa responsabilidad, pues no va a poder acceder ni a tu dinero, o sea, ni siquiera va a poder tomar decisiones para ti, para si te van a hacer una operación, si te van a desconectar, o sea, para cualquier cosa. Si tienes un hijo mayor de edad y le pasa un accidente a tu hijo mayor de edad, tú no tienes la decisión para tomar decisiones sobre aunque él esté desconectado y es tu hijo. No puedes hacerlo. A menos que exista por escrito un directive que se hace a través de estos programas donde dice que en caso de yo estar deshabilitado es mi mamá quien decide, es mi papá quien decide, es mi primo quien decide. Entonces quiere decir que, o sea, tanto en un testamento como en un living trust, un fideicomiso que le llamamos, tú puedes organizar ahí qué cosa es para cada quien. Esas son directivas, las directivas. Y la de no poder tomar decisiones yo porque estoy incapacitado se conoce como el Prime Directive. Es la directiva primaria que es a la incapacidad de esta persona, quién es la persona que toma las decisiones. Y eso queda establecido en el plan. Además de todas las las cosas que queremos heredar o dejarle a una persona, y también hablar de las deudas que también heredas, ¿no? Porque no nada más son las propiedades o el dinero. No, absolutamente. Todo eso. Heredas todo, ¿no? Todo. Tú te quedas con todo. Entonces, para eso lo más interesante, vamos a traer una invitada muy especial el día de hoy. Esta invitada a mí me da muchísima risa porque tengo ya bastante tiempo conociéndola por teléfono. Hemos hecho negocios, hemos hecho cantidad de cosas siempre por teléfono y nunca le he visto la cara. Ah, bueno, pues. Ni tampoco, pero es una de las personas ahorita la vamos a conocer que todos. vamos a poder realmente disfrutar. Señores, señora, no se mueva que ahorita volvemos con más de Finanzas para ti. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y ahora sí, ya para saber todas y salir de todas esas dudas, hay que presentar a nuestra invitada del día de hoy, Carla Wehmeyer. Bienvenida, ella es abogada, especialista en familias, Carlos. Y bueno, yo te aseguro que muchas familias ahorita van a estar con su papelito y su lápiz anotando todo lo que Carla tiene para decirnos. Claro, absolutamente. Carla, bienvenida primero que nada. Muchísimas gracias por la invitación. Ya Carla tengo yo cierto tiempo conociéndolo y me da risa porque todo lo hemos hecho por teléfono y por primera vez nos estamos viendo. No, bueno. Ya, y conozco a su mamá, su tío es un gran amigo mío, pero gran amigo mío, que las personas que me llaman y me regañan y me dicen, usted tiene que hacer esto así y esto así, esas personas que ven los valores antes que cualquier otra cosa. Y me da la risa que Carla sea abogada de familia cuando lo que más tiene ella es valores de familia que vienen de su familia. Wow, qué buena onda. Oye, pues te tenemos muchísimas preguntas, Carla. Así, hartas. Pues, aquí te las espero. La primera pregunta es, mucha gente se pregunta, ¿qué es un living trust y para qué sirve? Ok. Mira, mucha gente piensa desafortunadamente que con hacer un will, o sea, que saques tu papelito o que vayas con cualquier persona a un notario y escribas lo que tú quieres que suceda con tus cosas después de que tú fallezcas es suficiente. Pero la realidad es que la ley en el estado de California dice que si por ejemplo tú tienes una propiedad, una casa, más de cierto valor, no lo puedes transferir con solamente un will. Tienes que hacer un living trust para poder transferir la propiedad. O sea, un will solo tiene sus limitaciones. Por eso, yo creo que lo más importante que puede hacer una persona, segundo, a tener un plan de finanzas, y por eso yo hablo es con Carlos. A nadie más le tengo confianza porque, o sea, yo tengo 3 hijos y para mi esposo y para mí es importante tener un plan.
la realidad es como dicen, las únicas dos cosas garantizadas en la vida son los taxes y la muerte. Yep. Entonces, con eso, uno tiene que tener, o sea, una perspectiva de no es negativa, sino, o sea, la muerte desafortunadamente es algo que a todos nos viene. Y para muchas personas es algo que es incómodo pensar en ese tema, pero siempre es mejor tener un plan. Entonces, un Living Trust te da esa habilidad de decidir para tú misma qué va a pasar con tus cosas cuando tú fallezcas. Porque si no tienes un Living Trust, el Estado simplemente va a decidir por ti, después de toda una vida de sacrificio y de trabajo. Y ese es el punto más grande. Es para que tú misma decidas, ok, esto es lo que va a pasar con lo mío cuando yo ya no esté. Yo tengo una pregunta, digo, un poquito para que la gente también como que nos termine de entender, ¿no? O sea, esto, nosotros, bueno, en otros países le llamamos lo que es el fideicomiso, ¿no? Y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito entre la diferencia entre un fideicomiso y un testamento. O sea, porque al final de cuentas la gente piensa, como bien dijiste, ¿no? Hay una herencia que dejar, poca, mucha o lo que sea, pero para que no haya problemas, platícanos un poquito la diferencia entre un testamento y un fideicomiso. Esa es una buena pregunta, porque en realidad ahí es donde la gente se encuentra con la mayoría del problema cuando no hace el proceso bien hecho. Y no es porque no quieran, y no es porque la persona que le esté ayudando no quiera ayudarles bien, sino que desafortunadamente la gente piensa que es lo mismo, y no es lo mismo, y es por esto. Un fideicomiso es el plan en general, es como se dice, el umbrella, ¿ok? El testamento es solo una parte del plan completo. Cuando alguien te hace un plan completo, a veces eso incluye un power of attorney, un advanced healthcare directive, o sea, te da mucho más control sobre todos los aspectos de tu vida, no solo tus cosas materiales. Y yo creo que para Carlos y tal vez para ti es algo muy importante con lo que ustedes hacen cada día, porque es cuestión de decir, si algo me pasa, digamos que no me muero, pero quedo por un tiempo o tal vez permanentemente incapacitada sin poder tomar una decisión. ¿Quién va a tener el poder en ese momento o por ese tiempo de tomar decisiones sobre mis finanzas, digamos? ¿Ok? Entonces, el fideicomiso es el plan general que incluye todas esas determinaciones que tú puedes hacer por ti misma o por tú mismo en vez de dejar la decisión al Estado. La gente a veces se asusta porque hacer el proceso, obviamente nada es gratis en esta vida, pero piensan que si no tengo mucho que dejar, mejor que todo lo mío se vaya para el probate. Pero el problema no es que no tengas mucho, el problema es que la ley no está diseñada para tomar en cuenta las cositas pequeñas de la vida del individual, de la persona, que tal vez son muy importantes. Diferentes familias tienen sus perspectivas diferentes y además es una demora larguísima pasar por un proceso de probate. ¿Cómo cuánto tiempo tarda en promedio un probate de una persona normal? Mira, depende de que se diga normal. Okay, para ti normal puede ser una persona que es dueña de casa. Para otra persona es normal no ser dueña de casa. Hay gente que tienen 5 casas porque las tienen rentadas. Tienen planes de retiro, tienen seguro de vida, tienen de lo que tú quieras. Pero por lo general, especialmente por el COVID, se están viendo demoras hasta años. He visto clientes que llevan 2 años y medio en lo mismo. Wow. O sea, ¿y a esto te refieres, digo, para que la gente termine como de entender bien, ahora sí que en términos más coloquiales, o sea, te estás refiriendo a que alguien que dejó, por decirte algo, como dices, sin un fideicomiso, sus propiedades y todo eso, que sus beneficiarios se puedan hacer acreedores de ese testamento, digamos, que la persona fallecida o incapacitada dejó, ¿no? A eso te estás refiriendo, a esa herencia, pues, digamos.
Wow, o sea, entonces pueden pasar años. Y también existe el problema de que la gente piensa, oh, es probate, es por el Estado, es gratis. Incorrecto. Porque si tú llegas a un punto en el probate, que es el proceso que la gente piensa que es automática y gratis, si tú llegas a un punto donde hay un problema, nadie te va a regalar su tiempo para arreglar el problema. Entonces, de todos modos es un enredo. Es recomendable siempre pensar por adelantado, ok, ¿cuáles podrían ser los problemas basado en la manera de ser de mi familia, en lo que pienso dejar como herencia, como deuda, ok? La gente nunca piensa sobre sus deudas, les gusta pensar en lo conveniente, pero no en lo inconveniente. Y cuando dejas ese problema es el problema que le dejas a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Al que herede. Entonces, en realidad no es algo, no es tanto para uno como para los que heredan las cosas o los problemas de uno. Y una de las cosas que mucha de la gente me ha preguntado es gente que no está en Estados Unidos. Por ejemplo, yo sé que en Venezuela, de donde soy yo, las herencias, si no está el dinero en un fideicomiso, si no hay una herencia bien hecha, mucha gente prevé fideicomisos con corporaciones por la legalidad en Venezuela, que es diferente a la legalidad nuestra. Mucha gente tiene que hacer todas estas vueltas. Ahora, si las hacen en vida, es mucho más barato, mucho más fácil, mucho menos complicado que si la persona fallece, porque ahí sí el problema puede tomar años allá. Me imagino que en Colombia va a ser algo más o menos por el mismo estilo. Me voy a imaginar en México es más o menos el mismo estilo, o en Argentina. Y es tener la previsión de decir, todos mis bienes, todas mis deudas, como está diciendo Carla, tiene que tener un plan que se organice. Y Carla, normalmente tú conoces gente que tenga, por ejemplo, si yo soy una persona que no soy dueño de casa, pero tengo planes de retiro y tengo dinero en seguros de vida que tengo, ¿es recomendable también que tenga un fideicomiso y un testamento con la familia y que lo vaya haciendo? Absolutamente. Porque mira, no es cuestión de cuánto dejes. Lo que dejes, de todos modos, trabajaste toda una vida para adquirirlo. Y son sacrificios, tiempo que la persona pudo haber estado con su familia, pero no, estuvo trabajando para adquirir lo que tiene. Y a veces también no es cuestión de valor. Estamos hablando de cosas, por ejemplo, sentimentales. Puede ser que tu abuelita te dejó, no sé, un collar que tal vez no vale mucho en dólares, pero es algo importante y te quieres asegurar de que ese collar llegue a las manos que tú quieres donde llegue y que no se venda, ¿no? Entonces, es cuestión de esto. Si quieres tú decidir lo que va a pasar y lo quieres hacer de una manera simple, que no le va a costar a tus nietos o a tus hijos, es mejor que hagas todo en vida. Si quieres dejar enredos costosos que se van a demorar mucho tiempo, pues no hagas nada. Esa es la realidad. Normalmente la gente, digo, te lo hablo ahora sí que como pues en cuestiones de cómo piensan en mi país, ¿no? Yo soy de México. La gente dice, no, pues es que yo no tengo mucho que dejar, o sea, como bien decías, ¿no? O sea, no, porque cuando oyes la palabra fideicomiso, como que luego piensas que eso lo hace la gente rica, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque tienen propiedades, porque tienen cuentas en el banco, como bien decías, Carlos, ¿no? O sea, los seguros y todo eso. Entonces, para las personas ahora sí que normales, a lo mejor en una familia en México, ¿no? O sea, es nada más poseen la casa, pero hay 3, 4 hijos o 10, no sé, y pues siempre recaen en problemas, porque pues es una sola casa. Y entonces hay que dividirla y unos quieren venderla, otros no, o sea, hay tantas cosas. O sea, la pregunta mía aquí es, ¿quiénes son los que tienen que arreglar esas cosas con un fideicomiso? O sea, los ricos, los que no, los que casi no tienen, o sea, como que para que la gente sepa por qué tendrían que, y sería mejor para ellos, arreglar las cosas de esta manera. Mira, así como dicen que tener seguro de vida no es para pobres ni para ricos, es para el que quiera dejarle a su familia la seguridad que hubieran tenido si no fallece la persona, ¿ok? Aunque tengas 10 millones o 1 millón,
es importante tener un plan. Te digo esto muy sinceramente, no es algo que depende de cuánto tengas. Es cuestión de hacer esta pregunta. ¿Quieres dejar enredos o quieres dejar un plan? Porque si tú quieres mantener el control sobre lo que pasa con lo tuyo, no lo puedes hacer después de el momento que fallezcas, ¿no? Tiene que ser en vida. Obviamente uno no toma decisiones después, las toma ahora. Entonces, mucha gente, también lo que se ve fuera de la pregunta, no tengo mucho, no es para mí, es la gente quiere esperar hasta el momento perfecto, ¿no? Yeah. Y la vida viene con cambios inesperados. La gente siempre dice, no, ahorita no, porque mi esposo y yo pensamos tener más hijos. Nos vamos a mudar en un par de años. Voy a abrir otro negocio. Voy a cerrar mi negocio. Las cosas cambian. Pero en la vida uno no sabe. O sea, no es plan de uno tal vez cuando uno se enferma, cuando las cosas pueden pasar. Entonces, lo bueno de un living trust, de un fideicomiso, es que puedes hacer algo que es como, en inglés se dice un pour over will. Es como un pour over coffee, un pour over will. Y con ese documento, que es parte del fideicomiso, puedes determinar que, por ejemplo, si yo hago mi plan, digamos, este viernes, mañana, ¿ok? Y ya está todo finalizado, pero en 2 semanas me gano una lotería con mucha suerte y me compro unas 15 casas, ¿ok? Digamos que algo me pasa entre el tiempo donde yo adquirí esas casas nuevas y pude, digamos, no pude hacer los cambios a mi plan que quería hacer. Ese pour over will, de todas maneras, va a determinar qué pasa con esas casas, aunque no estuvieron específicamente mencionadas en el plan. Entonces, no es cuestión de esperar hasta el momento perfecto, porque en la vida, o sea, nadie sabe lo que le va a pasar. Uno cree que tiene plan, you know? Hay un ejemplo que puedo compartir con todos, que es mi mejor amigo que he tenido en Estados Unidos. Era un emprendedor en serie. De hecho, el tío de Carla, que es gran amigo mío, y otro amigo en común que tenemos, Tomás, Carlos y yo, siempre hablábamos de él, porque era un tipo sumamente exitoso. Y a los 62 años le dio un infarto y falleció. Oh, wow. Y obviamente, cuando yo le consulto a Carlos, le digo, pasó esto, me dice, lo primero me dice, tiene un will. Y claro, la familia me llama, asistencia, hacemos todas las cosas. Y entre las cosas que él tenía una caja fuerte con instrucciones nada más para abrirse si él fallecía. Y había un will con el pour over, con toda esa información, todas las propiedades que había comprado y que no se habían registrado. Todo se hizo gracias a eso, y la propiedad, todos los bienes, todos los seguros de vida, todas las cosas se distribuyeron tal cual como lo había planificado él desde el día 1. Pero él solo planificó 20 años antes de tener éxito. Cuando era un empleado que no tenía ni una casa, no tenía ninguna propiedad y lo tenía todo desde el día 1. Oye, Carla, hay una pregunta que tengo. Sé que hay fideicomisos que son revocables y hay unos que son irrevocables. Sí. Para entender un poquito, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estos? Y si esto que estás diciendo de que, por ejemplo, a lo mejor si ya tienes un fideicomiso, ¿cómo agregar más cosas o más propiedades o ganancias que vayas teniendo, si tiene que ver esto de que sea revocable o irrevocable? Ok, está en el nombre. Ok, una que es revocable se puede cambiar más fácilmente. Una que es irrevocable tiene sus dificultades con cambios, pero para la mayoría de las personas, la recomendación mía profesional es hacer un living trust que sea revocable, porque como te digo, te da la misma protección en muchas maneras, pero también te da esa flexibilidad, porque la vida, uno quiere pensar que sabe que le va a pasar a uno. Uno quiere pensar que sabe, yo sé dónde quiero estar en 5 años, en 10 años, o sea, pero no es la realidad de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces,
así como no sabe uno dónde va a estar en 5 años, no sabe uno cuándo tal vez va a fallecer, uno no sabe si va a querer hacer cambios. Al que le quieras dejar hoy, tal vez no le quieres dejar mañana. Entonces, Claro. es siempre bueno, o sea, para mí es cuestión de tomar la decisión consciente de que yo quiero ser la que decide hoy, mañana y siempre. No le quiero dar ese poder a nadie más porque es mi derecho como ser humano decidir qué va a pasar. Y también no es cuestión siempre de heredencias. Digamos que algo me pasa y yo estoy incapacitada. ¿Quién va a decidir si me hacen la cirugía? Si no me la hacen, si me desconectan, si me dejan conectada por 5 años, ¿ok? Oh, wow. Todas esas decisiones son partes del plan. Entonces, por eso digo, no es Todas para esas ricos ni directivas para van pobres. incluidas en el plan, entonces. Sí, todo es parte del plan. Es cuestión de tener un plan, ya. Es fundamental. Y una pregunta, Carla, porque en los captions de este programa está tu información para todos aquellos amigos que nos están viendo, puedan contactarte directamente a ver cómo pueden asistirse, etcétera. Pero las personas que van a estar viendo esto desde Buenos Aires o desde Caracas o desde Medellín, ellos si te contactan, tú les podrías dar algún tipo de orientación y decirles que contacten un abogado en la ciudad o en el estado donde ellos estén. Sí, ¿Qué es lo que más le recomendarías tú a toda persona que quiera arrancar a hacer un Living Trust en este momento? mira, yo hago muchos tipos de casos, como tú dijiste. Yo soy una abogada de lo que se llama Family Law y Estate Planning. Entonces, siempre cuando la gente me llama y me dice, ok, mándame el contrato, te quiero pagar ya. Yo siempre les digo, wait a minute, porque así como cada ser humano es diferente, cada ser humano tiene su modo de ser, su modo de contestar preguntas, su nivel de paciencia, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación más importante con cualquier persona que quiera conseguir un abogado, un consejero como tú, que le ayude con sus finanzas, con sus life insurance policies, ¿no? Uno se tiene que preguntar, ¿cómo me hace sentir esta persona? ¿Me siento en buenas manos? ¿Sí o no? ¿Siento que esta persona respeta mis preguntas? ¿Sí o no? ¿Siento que esta persona tiene tiempo para contestar mis preguntas? ¿Sí o no? Y uno no debe de contratar a la primera persona que le resulta. Esa es mi filosofía. Tiene que ser la persona que uno sienta que le va a ayudar de la manera que es mejor para la persona. Entonces yo digo, exploren sus opciones, pero también estén conscientes de que es cuestión de estar con la persona que los hace sentir en buenas manos. Y absolutamente, porque yo una de las cosas que puedo decir es, no solo conozco a Carla, conozco a su familia y es los principios. Tú quieres a alguien que cuando yo no esté me vaya a representar basado en lo que yo le pedí que hiciera. Y no solo lo que está en papel, sino que me ayude a mi familia a hacerlo. Porque ya me ha tocado desde el punto de vista del área de seguros, de los planes de retiro, cuando la gente está retirada, que su dinero funcione como estaba supuesto funcionar. O cuando la gente fallece, pues que el dinero del seguro sea pagado de la manera que se planteó ser pagado. Ese tipo de cosas funciona. Me ha tocado con gente que tiene deshabilidades y queda deshabilitada y hacerlo. Y lo mismo pasa con la parte de legal. Y por ejemplo, porque pues, mucha gente yo creo que tiene la manía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de dejar como la desidia, ¿no? Dejar pasar el tiempo y todavía estoy joven y pues no me pienso morir y chalala. ¿Cuáles son los riesgos que se corren, Carla? O sea, por mucho o por poco que una persona tenga, ¿qué riesgos y en dónde se corren esos riesgos de que te puedas, como dices tú, quedar incapacitado o morir intestado o sin un living trust? Mira, los riesgos son muchos, pero los que yo digo que deben de asustar más que nada son los que, mira, tú como ser humano naces con el poder de tomar decisiones y no hay nada más divino que eso. O sea, tú eres una persona independiente con el derecho de decidir, hoy me levanto de la cama y hoy voy a hacer esto y no voy a hacer esto o esto. El riesgo que tú corres con no tener un plan como estos, es que ese poder se lo estás regalando al gobierno. Y
eso para mí, yo no Eso es entiendo. importante. Claro, Es importantísimo. claro. Sí. No, y hay gente, yo tengo unos clientes que conocí, prospectos de clientes, que de hecho estoy trabajando con ellos ahora, que lo que me dijeron fue, no, ya yo planeé eso, ya yo le pasé mis propiedades, mis bienes en vida a mis hijos. Entonces le pasó la capacidad de decisión de la persona que produce, que es la que es el emprendedor, es el empresario, a un muchacho que no tiene la más mínima idea. Y que si mañana le pasa algo al muchacho, ahora para él volver a tomar las riendas de lo que él tenía es un desastre. Pero ya incluso así, o sea, si decidiste que fuera el hijo es una cosa, pero lo que está diciendo Carla es súper importante, porque si tú te mueres sin testado o sin un fideicomiso, ¿no? O sea, si no arreglaste eso, El gobierno pues decide. entonces el gobierno, o sea, ahora sí que ya ni los hijos, Carlos. Alguien que ni te conoce, ni le importa O sea, quién eras, cuáles eran tus filosofías, Claro. qué era importante para ti, no les importa, ¿no? Y otra cosa es que, mira, la realidad de lo que dijo Carlos, mucha gente tiene esta idea de que, oh no, ya se lo pasé a mis hijos, yo no tengo nada más que dar. Todo lo que tengo para dar ya se lo di a fulano, fulana, y yo estoy bien. No necesito, gracias, pero no necesito. Y si se casan y luego se divorcian. ¿Ahora qué? Anda. Le daste toda la plata a la familia de la novia que tiene ahorita. Ok. Y que, Entonces, mira, mucha gente dice, no, pero yo leí que lo que es herencia es mío. Correcto, pero como todo más en la ley, para todo hay excepción. Y para toda excepción hay abogado que la encuentre. O Ya. abogada que la encuentre. Entonces, es cuestión de, otra vez, eliminar el riesgo de que la decisión sea de alguien más. ¿Por qué se la vas a regalar a alguien más si es tuya? Eso es lo que para mí es la pregunta más, o sea, al centro de todo. Si eso te hace sentir cómoda, pues no hagas plan. Pero yo no soy de esas personas. oh, no sabe. Pero es importante. Fíjate bien, hay otro escenario que me ha pasado mucho con nuestra comunidad latina aquí en Los Ángeles, ¿ok? Que es conocer gente que tiene un negocio, tengo un mecánico, uno que maneja camiones, troqueros, que tienen una deuda de $200,000, $250,000 con el IRS y tienen, es divertido, tú les pagas, ellos reciben el dinero, si es con tarjeta, y que hacen que corren al banco a sacarlo porque el IRS se lo quita y tienen esa situación. Esas personas si fallecen y no hay nada, ¿a quién le queda la deuda? Pues al que el gobierno decida, ¿no? Wow. Anda. Wow. Yeah. Y mira, también hablemos de liability, ¿ok? Tú vas en tu carro, esas son cosas que la gente no piensa, vas en tu carro. Y no, o digamos, en el otro ejemplo, digamos que tú eres el fulano que piensa que porque ya le transfirió la casa a su hijo, todo va bien. Digamos que el hijo va manejando a la universidad o al Target o a donde sea y se choca porque está texteando y causa unas heridas graves, ¿ok? ¿Qué va a pasar con tu casa si está a nombre de esa persona, si la ley dice que esa persona fue negligente en causar ese accidente? La respuesta es, van a, como tiburones oliendo sangre, se van a pegar de tu casa. Y Ya. si tu hijo está en el título, ahí está la respuesta a tu pregunta. Otra vez, es cuestión de eliminar el riesgo. Y hay muchos más ejemplos como esos. Lo más importante es que todo el mundo que tenga edad laboral, que tenga, especialmente si tiene familia, todas estas cosas, deberías tener un living trust. Lo más básico, arrancarlo por algún lado y después con el tiempo, a medida que vas creciendo financieramente, irle incorporando todas estas cosas que vas a ir necesitando. Correcto. No, absolutamente, absolutamente. No, es que la verdad, digo, yo creo que podríamos hacer un programa de unas 3 horas, para esto, pero digo, qué importante es que nos informemos muy bien acerca de todo esto, o sea, porque muchísima gente, como te dije, ¿no? Sobre todo en los países latinoamericanos, la cultura de nosotros, Carla, nunca es la prevención, casi siempre es la desidia y a ver qué pasa, ¿me entiendes? O sea, a ver qué pasa. Mira, hay un ejemplo muy famoso que es conocido, que fue este actor y deportista O.J. Simpson, que fue a una corte,
salió inocente en el caso criminal del homicidio de la mujer, pero en la corte civil él pierde y él tiene un judgment de $32 millones en contra de él. Y todavía el día de hoy la familia no ha podido cobrar un centavo, pero sí están entitled de pagar los impuestos, la familia de la mujer, porque el hombre, mala persona, o no soy quien para juzgarlo, pero ese hombre se preparó y tiene toda una estructura legal y financiera donde él sigue teniendo acceso a su dinero, a su pensión del NFL, todas las cosas que ha hecho y no le han podido tocar porque ha tenido en los mejores advisors, tanto financieros como legal, y se preparó para la vida. Él no creo que se haya preparado para matar a nadie o para haberse envuelto en algo así, pero definitivamente esas son cosas que es importante. La preparación en el área de legal es mucho más barata. Preparación que resolver la consecuencia después. Totalmente. Y sabes qué otra cosa, mira, la persona inteligente no es la persona que todo lo sabe y con seguridad no es la persona que piensa que todo lo sabe. La persona más inteligente es la persona que sabe que no todo no se lo sabe, pero sabe conseguir a las personas que sí en saben esta más. categoría son expertos. Absolutamente. Y saber dar el control y decir, ok, Carlos, yo sé que tú eres experto en todo lo que viene siendo de seguro de vida. Ayúdame porque creo en ti y te tengo confianza y quiero plan, ¿no? O sea, es importante uno educarse no solo en lo que uno piensa que es importante, porque uno en el mundo es una hormiga. Es cuestión de entender y saber y tener la madurez de apreciar lo que es la realidad, que uno todo no lo sabe. Exacto. No, totalmente. Definitivamente. Bueno, Carla, 1 millón de gracias. Creo que toda esta información ha sido de mucha ayuda para todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen por todas estas plataformas. Para el contacto, todos amigos, contacten con Carla. La información está aquí abajo de ella para que ustedes puedan tener toda esta información. Toda esta asesoría. Claro. ¿no? Para que se preparen, independientemente que ustedes sean millonarios o estén empezando la vida, hagan esa parte. Carla, 1 millón de gracias. Y amigos, ya volvemos con más de Finanzas para ti. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. ¿Y qué clase nos acaban de dar, Carlos? Absolutamente. De verdad, o sea, estoy impactada. Y bueno, y te voy a confesar que me quedaron muchísimas preguntas por hacer, que me encantaría que después volviéramos a invitar a Carla, porque de verdad, de hecho, me resonaron algunas cositas, sobre todo cuando dijo, o sea, ¿qué pasa también cuando tú le heredas, por ejemplo, a tus hijos y luego tus hijos a lo mejor pues terminan en un divorcio, ¿no? Por decir algo. Claro. O a tus hermanos, ¿no? Todo o sea, eso pasa. Entonces hay muchas preguntas que todavía la ¿Qué gente pasa yo creo cuando que se puede tú hacer. te divorcias? ¿Qué pasa cuando te casas? ¿Qué pasa con los bienes que tenías Y ya antes? tienes vamos a suponer la gente que ya tuvo que ya hizo el fideicomiso en pareja, que ya tomaron esas decisiones, pero a lo mejor te divorcias después. ¿Ya? Y durante el divorcio, que son las cosas que hay que pasar. Todos esos son temas que tenemos que cubrir. Porque fíjate, Carla nos estuvo hablando de muchísimas cosas, pero lo que repitió una y otra vez es ¿quién quieres tú que tome las decisiones cuando tú no estés? Exacto. Porque tú trabajaste por esto, tú eres la persona que incluso hiciste. estando, porque Claro. como dijo ella, dijo algo bien cierto, a lo mejor tú ahorita dices, ¿sabes qué? Yo quiero pasarle mis bienes a esta persona, pero a lo mejor en 3 años ya no le quieres dejar a esa persona por alguna razón, por la que sea, ¿Ya? ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante y hablar de los testamentos y los fideicomisos como un complemento. Yo creo que es algo que también, por ejemplo, a mí eso me resonó muchísimo. Yo no lo había visto desde ese punto de vista hasta que mencionó, por ejemplo, como los seguros, ¿no? Tú tienes un seguro de vida o tienes un seguro del carro, o tienes un seguro de gastos médicos. Mucha gente no tiene el umbrella, por ejemplo, y porque es un complemento. O sea, entonces aquí me resuena muchísimo porque alguien dice, oh, no, sí, yo ya tengo mi testamento hecho, pero
viene lo demás. Como lo dije en el primer segmento que estuvimos hablando en este capítulo, recuérdense, si ustedes hacen lo que hace la gente pobre, terminan pobres. Pero si tú haces lo que hace la persona que es rica y tomas esos hábitos, terminas como esa persona. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que tomar acción y hacer las cosas que se requieren. Si quieres perder peso, tienes que hacer gimnasio como el que va al gimnasio. No vas a perder peso como el que no va al gimnasio y no hace dieta. Tienes que hacer esas cosas. Y cuando llegas a la parte legal, es crucial que lo amarres, porque trabajaste, en el caso que estamos hablando hoy, toda una vida para gozarte tu vida, para hacerlo como fuera, pero tú estás dejando algo. Yo estaba oyendo un libro de uno de mis mentores, de Ed Mylett, y estaba oyendo una parte donde decía que en cada familia exitosa, no es la familia que fue exitosa, es que existe esa persona que llaman The One, el elegido. ¿Te acuerdas de aquella película de Keanu Reeves, The Matrix? Sí, sí, la Matriz. Sí. Exactamente. Hasta que en esa película, Keanu hace de Neo, que es un programador de computadoras que tiene una doble vida. Ajá. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y donde él está tratando de ser esa persona, el elegido en vencer a lo que sea. En cada familia donde hay éxito, lo que pasa en esa familia es que hubo un elegido. Una persona que empezó a hacer las cosas que hace la gente rica, que empezó a hacer las cosas que hace la gente saludable, que empezó a hacer las cosas de la gente que tiene alta moral, que empezó a hacer las cosas que cambian tu vida a favor de lo que tú quieres hacer. Y normalmente no son las decisiones más divertidas, no tiene que ser la más aburrida, pero esa persona, para yo ser the one, lo primero que debo hacer es tener la protección, tener el living trust, tener mi testamento, trabajar en las áreas correctas, concentrarme en las cosas que sean productivas en la vida, ahorrar, tener un presupuesto. Si yo mezclo todos esos factores, me convierto en el elegido de mi familia. Claro. Y también hay que, recordar a la gente que no necesariamente, o sea, este tipo de cosas, o sea, las decimos porque, porque pues, o sea, cualquier cosa puede pasar mañana. No es que siempre tenemos que estar pensando en que algo malo te va a pasar. Lo único que sí, como lo mencionó Carla, ¿no? O sea, si de algo estamos seguros, o sea, que va a pasar, es que vamos a pagar taxes y que nos vamos a morir. Ya está. Son las únicas dos cosas seguras en este planeta, ¿no? Entonces, más vale que, como dicen, tener todo arreglado a tiempo, tener todo en orden, evitarle problemas a tu familia, ¿no? O sea, porque a veces uno, como padre sobre todo, yo lo digo como mamá, Carlos, todo lo que trabajamos y todos los esfuerzos y todos los sacrificios que hacemos, siempre que decimos, lo hago por mis hijos. Bueno, entonces también por mis hijos no quiero dejarles un problema. También por mis hijos no quiero que vaya a haber una separación entre ellos como hermanos, porque yo no supe cómo arreglar antes, ¿no? Las cosas. Y no importa si vivo 80 o 90 años. O sea, tengo que tener la convicción de que lo tengo que hacer. Es fundamental, toda familia lo necesita. Y en cada país existen figuras un poco diferentes de otras. En Colombia hay figuras que son específicamente para testamentos y ese tipo de cosas, igual que los hay en Venezuela y que los hay en México. Y como estabas comentando, en México tienen el mes del testamento. Del testamento, sí. Y es política de gobierno, porque el gobierno sabe que es demasiado lío en las cortes. Te voy a hacer una historia más. Mucha de la gente que nos sigue desconoce que cada estado en los Estados Unidos tiene en el estado, el State Controller tiene un departamento de propiedad no reclamada. Se llama el Unclaimed Property. Si usted me dice en el estado de California, Unclaimed Property, todas las compañías que no encuentran a ustedes para devolverles su dinero, están ahí, métanse, pongan su nombre y se van a asustar porque probablemente alguna compañía les debe plata y van a conseguirse $5 acá, $15 allá. Un hermano mío consiguió casi $3,000 en la Florida. Oh, wow. ¿Ok? Pero un amigo mío encontró para un cliente de él $160,000 porque una persona en la familia había fallecido y el probate tomó años. Y era parte de un seguro de vida que nadie supo, él no sabía que lo tenía y estaba sentado porque se lo tuvieron que dar al Estado porque no lo conseguían a él. Oh, wow. Y buscando un día, te imaginas, ¿tienes algo ahí? Déjame ver si tengo $100 ahí y tienes $160,000. Wow, porque alguien no se preparó, alguien no se programó, fue a corte, fue a un probate, las personas me imagino que habrán peleado por ese dinero y terminó alargándose y por falta de preparación
básicamente se había perdido. Y que la gente no piense, ¿no? O sea, nuevamente digo, voy a repetir un poquito las palabras de Carla, que no se trata de tener mucho dinero, no se trata de tener muchas propiedades, o sea, se trata de que incluso, o sea, para una persona como nosotros que somos trabajadores, ¿no? Empleados o lo que sea, en algún punto vamos a tener una pensión, ¿no? ¿A dónde va a ir esa pensión? El hecho de tomar decisiones sobre tu persona, en una situación donde a lo mejor, Dios guarda la hora, ¿no? Quedes con una incapacidad, o sea, todo eso lo tenemos que pensar y prepararnos, así como tenemos de verdad un seguro de vida o un seguro de gastos médicos, ¿no? Porque a lo mejor el seguro de vida no lo tiene toda la gente, que también, bueno, pues lo hemos platicado en otros programas, es muy importante. Pero así como para el carro, ¿no? Tenemos un seguro del carro, ¿por qué? Y a lo mejor porque no nos importa qué le pase a nuestro carro, pero si nosotros le hacemos daño a un tercero, ¿cómo podríamos salir de ese problema, ¿no? Entonces ahí es donde debemos también hacer conciencia de que este tipo de cosas no es para gente millonaria, no solamente es para gente que tiene muchas propiedades, es para todos. Como para en algún ¿te acuerdas en algún programa? Creo que una de nuestras invitadas dijo algo así como de la canasta básica debe llevar huevo, leche, terapia y un trust o un testamento. Todo el mundo debería tenerlo. Su fideicomiso es organizar cómo tengo todos los bienes que hice. Yo de verdad creo que mucha de esta información tenemos que seguirla creciendo y seguir aprendiendo de esto. Y amigo, amiga, vaya revisando, métanse en los otros programas. Con tiempo vayan buscando los temas que cada uno le va diciendo y vayan aplicando las cosas que les conviene, vayan aprendiendo. Porque no tienen que oír todos los programas en una sola noche. Esto no es un maratón de Netflix. No, claro. No, y además también me gustaría muchísimo a toda la gente que tenga dudas, que nos mande preguntas, temas que sean de su interés, o sea, que a lo mejor nosotros estamos obviamente buscando todos los temas que puedan ayudarlos a ustedes, pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? Les faltó esto, o en tal tema, a lo mejor buscar otra área de ese mismo tema, claro que también estamos abiertos, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, Anaís, amigos, nuevamente muy agradecidos por su tiempo. Su servidor, Carlos Palazzi. Anaís Salazar. Los esperamos en el próximo episodio de Finanzas para ti. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas. Postproducción, Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.